Espanyola és la teva emissora. Ens pots trobar a Facebook, YouTube, Twitter, a l'aplicació de mòbil o a la nostra pàgina web www.laveucdm.cat. Pues buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas. Un espacio que estamos en Simbología Oculta. Buenas, compañera. Muy buenas, Eva, muy buenos oyentes. Una vez más, un día más con todos ustedes para un tema muy interesante, ¿no, Eva? Pues sí, bastante interesante y hemos estudiado alguna vez en la historia y estamos hablando ¿de quién? Bueno, de Abraham Lincoln. Abraham Lincoln, sí señor, grande entre los grandes. Sí, y especial. Sí, la verdad es que es especial, sí. Sabemos que la biografía es de los grandes, ¿no? Pero hombres que ocultan muchas sorpresas. A medida que el tiempo avanza, se van descubriendo nuevos documentos y ¿qué más? Y la vejez suelta de la lengua a sus colaboradores más cercanos. O sea, Lincoln, ¿quién fue Lincoln? Vamos a ver. ¿Un historiador? No. 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 ¿Qué va? Yo ya entraré en sus especialidades, que fueron muy importantes. Sí. Pues Lincoln, yo voy a leer, lo podéis mirar en cualquier Wikipedia, en este caso la Wikipedia que todos consultamos por Google. Ese era un presidente estadounidense, el número 16 de la historia. Es más famoso por haber llegado a su país a una sangrienta guerra civil que dirigió sin que le temblara el pulso. A ver, sí, pero vamos a hablar más. A pesar de la destrucción que generó su decisión de no permitir a los estados sureños independizarse, está considerado uno de los grandes líderes de Estados Unidos. Su gran oratoria, que ha dejado piezas míticas como el discurso de Gettysburg, y su generosidad con tantas entrañas con los vencidos tras haberlos manchado sin piedad, que le ha granjeado el papel. ¿Qué papel? El papel de gran americano, aún más a más, ayudado por su temprano asesinato, porque fue asesinado a una edad que era joven. Yo voy a entrar en algo que me ha llamado mucho la atención y que hasta el momento de investigar no sabía, es la cara oculta de Abraham Lincoln tratándose en relación al espiritismo. Pero bueno, antes de entrar al espiritismo, ¿qué hizo Lincoln? Cuéntanoslo, Eva. Pues bueno, aquí tenemos muchos anécdotas, pero lo primero era su gran oratoria, como hemos dicho antes, ¿no? Sí. Abraham Lincoln diera un discurso a favor del voto de los afroamericanos al actor Joseph Wilkes Booth, que decidió atacar. O sea, estaba quitando la abolición. Cuando ves los relatos de Lincoln, ¿vale? Lo que hizo es unir las ciudades, las conexiones vía tren, porque antes no teníamos el ferrocarril, el famoso ferrocarril, ¿no? Y lo que hizo en realidad es conectar una parte que en teoría no se podría, ¿no? Uh-huh. Todo esto que lo estoy diciendo muy resumido, porque hay muchas historias. Pero ten en cuenta, Eva, que él era una persona inteligente, una persona que se hizo a sí mismo, que estudió, porque en principio su familia era una familia pobre. Y él pasó por las precariedades de la época y, por lo tanto, él se hizo así y acabó siendo un gran abogado. Pero hasta el momento en que fue presidente de Estados Unidos no tuvo todos sus reconocimientos. Y entonces, pues claro, este hombre en realidad apoyaba la evolución, que se retirara la esclavitud del país, ¿vale? Pero también es verdad que en aquella época de la esclavitud vivía todo el país, sobre todo la gente de dinero, porque tenía un servicio gratuito para recolección del algodón. Era una gran producción de algodón lo que se trabajaba en este país y necesitaba manos de obra barata, por lo tanto, más barato que el esclavo no había nadie. Lincoln sí estaba de acuerdo en hacer que eso desapareciera, pero de una forma tranquila y lentamente. Sí. Es lo que estábamos hablando. Sí que fue abogado, ¿vale? Lo que sí que el conflicto que estábamos hablando, también la crisis moral, constitucional y la política que ha sufrido en la nación estadounidense, porque había conflictos allí, muchísimos conflictos. Sí. Lo que hizo también es
fortaleció el gobierno federal y modificó la economía. Modificó todo el sistema de un país y sobre todo cuando unificó a esos estados, cuando trabajó en favor de esa esclavitud y a favor también de esos indios, ¿no? Que ahí tuvo el problema de que se entregó a ellos, decían las malas lenguas. Lincoln creció entre los estados de Kentucky, Eva, quiéreme mucho. Kentucky y Indiana. Entonces, el lejano oeste. Es que Sí. él nació en el lejano oeste. Fue un hombre en gran parte autodidacta que llegó a ser, como hemos dicho antes, un abogado y líder del partido Whig, que resultó elegido para la Cámara de Representantes de Illinois, a la cual permaneció 8 años. Exacto, fue a los 8 años que también se retiró de la política. Y después de esos 8 años retirado de la política es cuando volvió siendo presidente electo. Elegido para la Cámara de Representantes de los Estados Unidos en 1846, Lincoln promovió la rápida modernización de la economía a través de los sectores de los bancarios, los impuestos y los ferrocarriles. Hemos dicho antes lo de los ferrocarriles. Sí, eso es el punto importante, pero el ferrocarril siempre es un punto importante en todos los países y sobre todo en esa época que no tenía nada más para poder comerciar, para poder ir de un lado a otro. El ferrocarril fue la base importante en todos los Estados Unidos y en muchos países. Decidió que en un principio había acordado no optar a un segundo periodo en el Congreso, ya que su oposición con la intervención estadounidense en México. Era impopular entre los votantes de Illinois y Lincoln volvió a Spring Hill para retomar su carrera de abogacía. Sí. Regresó a la política en 1854 y se convirtió en el líder de la construcción del nuevo Partido Republicano, que tenía una gran masa de votantes en Illinois. En 1958, mientras participaban en varios debates muy sonados con su rival, el demócrata Steve A. Douglas, Lincoln abogó por la abolición de la esclavitud. Sí, totalmente. Pero perdió ante esta carrera para acceder al Senado. Muy bien. Ahora vamos a entrar con la parte menos política y menos adusta y difícil. Y a la parte que a mí me llamó la atención, porque no es una parte que yo conociera y creo que mucha gente no conoce, que Abraham Lincoln abrazó el espiritismo, pero lógicamente fue a raíz de que perdió a su hijo. Entonces, en la pérdida de su hijo, él quería reencontrarse y quería siempre buscar contactos con ese hijo que perdió, y fue a través del espiritismo que él empezó a meterse en ese mundo, y todavía hoy se dice que en la Casa Blanca ronda el espíritu de Abraham Lincoln. ¿Verdad? Está ahí, eso está en el aire. También hay fotos, Yo te he grabado fotos para que las tuviéramos presentes, ¿de acuerdo? Y bueno, también su esposa, Mary Toll Lincoln, apoyaba la idea del espiritismo. Y es más, se decía que muchas de las decisiones que él tomó en la política fueron ayudadas con el espiritismo. Pues ahí lo tenemos, espiritismo, le gustaba. Pero vamos a retomar un poquito qué pasó en 1860. Sí. Vamos allá. Y en 1860 se aseguró su candidatura en la presidencia de Estados Unidos por el Partido Republicano. Aunque apenas tuvo apoyo en los estados sureños, defensores de la esclavitud, arrasó en el norte y fue nombrado presidente en 1860. Correcto. Antes incluso de llegar a la Casa Blanca, su victoria y la falta de acuerdo en el tema esencial de la esclavitud provocaron con 7 estados del sur hubiera un malentendido o disputas encendieran para crear Estados Unidos Federados de América. O sea, como no consiguió, ¿qué creó? En los Estados Confederados de América. Sí. Increíble, ¿eh? Sí, tenía mucha capacidad de oratoria y de convicción y al final estaba ahí, ¿no? Al frente de la historia. A continuación, el 12 de abril de 1861, un ataque confederado del Fort Sumter inspiró a los estados norteños a unirse para formar la Unión. Como líder de la facción moderada de los republicanos, Lincoln se enfrentó a la más radical de su partido, lo cual exigía mayor dureza contra los estados del sur y a los demócratas contrarios a la guerra, que lo despreciaban y ¿qué le hacían?
María. ¿Qué hacía? Tú me has saltado el guión como te ha parecido muy bien y ahora María te tiene que contestar qué hacía. Pues no te lo voy a responder. Bueno, o sea, pues, retoma el mi hilo o no podemos trabajar. Eva, pues por nada, favor. seccionistas irreconocibles para conspirar. Bueno, conspiraban contra él. Simplemente conspiraban. Sí, Por la parte del sur no quería quitar la esclavitud y había una conspiración contra él. claro, sí. Y No, por esa conspiración y por esto hubo el asesinato. pero bueno, Llegó a su asesinato. vamos a explicar por qué fue, ¿vale? Políticamente, Lincoln se defendió enfrentando a sus adversarios mediante un mecenazgo político cuidadosamente planificado y peleando el pueblo estadounidense con su habilidad oratoria. Su discurso en Gettysburg se convirtió en una icónica defensa a los principios de patriotismo, republicanismo, igualdad de derechos, libertad y democracia. Aquí empezamos. Democracia, libertad, igual de derechos, esclavitud por el medio, algo estaba cambiando. Algo no cuadra. Bueno, pero si retomamos el hilo que se estaba contando, Sí. bueno, pues cuando él estaba metido en esta historia del espiritismo por necesidades tras la muerte de su hijo William, bueno, ellos se dicen que hubo mucha gente que en aquella época era normal acudir a los mediums y entonces se declararon también a partir de esa conexión de esas misas espiritistas, de estas reuniones espiritistas, ahí se empezaron a hacer esa declaración de independencia americana. Imagínate que todos ahora nos reunimos en una cámara baja para discutir asuntos de Estado o en una cámara alta, allí se reunía Lincoln alrededor de una mesa de espiritismo. Cosa muy interesante, pero tampoco es el primero, porque me parece que otros Sí. presidentes de Estados Unidos también lo hicieron. Y muchos presidentes de Europa también utilizan estas historias de consultar a una medium reconocida que les oriente de cómo puede ir su política, de cómo defenderse de sus enemigos y todo esto. De todas maneras, en uno de esos trabajos de espiritismo, él tuvo la visión de su propia muerte. Él se vio ante un espejo cómo su imagen se difuminaba y poco después se vio su caja fúnebre y ahí estaba él pálido y realmente se lloraba en la sala y había este ataúd y entonces él preguntaba a los guardias, porque la cara estaba tapada, no desvelada, quién era y le contestaban que el cadáver de Abraham Lincoln. Imagínate, bueno, pues él vivió con esa imagen hasta el momento de su propio asesinato, que esto no tuvo constancia de que iba a ser un asesinato. Bueno, él, pues como todos, ¿no? Que siempre ha habido los chamanes, las personas que, bueno, predecían futuro. Sí. Y bueno, siempre hay curiosidad y consultar, ¿no? Y cuando realmente te comentan o te explican, ¿no? ¿Qué puede pasar con tu vida? Y hasta dónde puedes llegar y que encima, teóricamente, supuestamente, porque yo te digo que esto es simbología oculta, mitos, leyendas y curiosidades. Ahí está. Pero mucha gente, hasta nuestra propia reina de España, le encanta el tema. Pues sí. Ella es una amante de este tema y lo que no puedo decir si ha consultado a alguna vidente especial o no, pero sabemos que como buen Escorpio le gusta el tema. Así que a lo mejor nos estará escuchando en algún momento. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Bueno, nuestra reina Sofía, perdón, la que está actualmente no sé sus gustos. Tengo ni idea. No está, bueno. Lo que te contaba, entonces, este asesinato realmente fue en una ópera que él presentía que era su último día, pero le había prometido a su mujer asistir. Y cuando llegó al teatro miró a Cork, que era su habitual guardaespaldas y amigo, y en vez de decirle, como siempre, buenas noches, sino le dijo, adiós, amigo, porque él sabía que algo le iba a pasar trágicamente, ¿no? Y así fue. Realmente la persona que lo asesinó fue una persona de las artes escénicas, con lo cual a él no le costó nada introducirse en el lugar, porque el guardaespaldas que lo acompañaban, Abraham Lincoln, bueno, era una noche tranquila, no veía ningún peligro
y uno de ellos, que estaba a la puerta del recinto, se ausentó para tomarse algo y ahí se nos coló el asesino, ¿de acuerdo? Y en el momento que él entra, muy elegantemente vestido, pues se acerca al presidente, que estaba con su mujer, cogido de la mano, y le dispara a bocajarro cercano a la cabeza. Él tarda todavía 2 días en morir, pero ya está herido de muerte total. Entonces, bueno, a partir de aquí se conciben muchas cosas, se hacen muchos monumentos y hay un monumento muy importante que está en las montañas, donde tenemos a 2 presidentes y ahí se hace una gran estatua que fue construida por Borglum y que se pasó 14 años planeando cómo esculpir y hacer ese monumento de las figuras de 18 metros de altura. El secreto de estas figuras, que a lo mejor no se sabe, es que a partir de una zona de la cabeza de Lincoln, por la parte trasera, se accede al interior de esa gran imagen, de esta gran escultura, y allí es una bóveda donde se guardan documentos muy especiales y muy importantes de la nación. Bueno, vamos a hablar un poquito de Lincoln, la familia de Lincoln. Vamos a hablar un poquito de su vida. Él nació el 12 de febrero, ¿no? Sí. Hemos dicho del 1809. En una granja situada en la ciudad de Bougainville, en el actual condado del Rahway, estados de Kentucky, lugar que en la actualidad es el Parque Histórico Nacional. Sus padres, Thomas Lincoln y Nancy Hanks, habían nacido en Virginia y como tantos pioneros agricultores habían trasladado al oeste. La familia Lincoln era de Inglaterra y en 1637 Samuel Lincoln, aprendiz de tejedor, abandonó Gran Bretaña y se trasladó a América del Norte, instalándose en Hickwaugan, Massachusetts. Más adelante, los Lincoln se fueron estableciendo en Nueva Jersey, Virginia, Pensilvania, hasta llegar finalmente a Kentucky, donde Thomas Lincoln, en sus 28 años, se casó con Nancy Hanks, de 12 de junio de 1806, cuando Nancy contaba con 22 años de edad. Vamos a hablar de la religión, porque ahí nos metemos en un terreno especial, ¿no? Venga, cuéntala. aunque Abraham Lincoln creció en una familia cristiana bautista, nunca se unió a ninguna iglesia ni profesó explícitamente sus creencias religiosas. No obstante, hacía numerosas referencias a Dios en sus discursos, refiriéndose él como Padre o Todopoderoso. En su discurso de Gettysburg, el 19 de noviembre de 1863, dijo que esta nación, por la gracia de Dios, tenga una nueva aurora de libertad y que el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo, no desespereza la faz de la tierra. Bueno, no era creyente, pero creía en algo. Pero María. era religioso. No era un creyente ferviente, pero sí tenía buenos principios y, como te decía antes, él consideraba que la esclavitud era un mal social, porque en la época de su infancia él pasó muchas penurias y entonces al ver esos esclavos sacrificados le recordaban un poco su infancia pobre y le dolía y él consideraba que esto era un mal para la sociedad. Y no sabía leer y escribir y contar hasta la regla de 3, pero nada más. María. Nunca estudió en el colegio ni academia. Sí. Lo que poseó en materia de educación lo había recogido aquí y allá, o sea, autodidacta, totalmente. Totalmente. Mira, es curioso todo esto que estamos contando, que lo podéis ver en cualquier enciclopedia antigua, ahora ya no, ahora todo es por internet. Pero vamos a ir el tema cuando se casa. ¿Con quién se casa, María? A ver si lo tenemos por aquí. Que lo tenemos. Eva, yo me gustaría hacerte un hincapié también en la estatura de este hombre para la época. Era un hombre muy alto, delgado y, como se suele decir, un poco desgarbado, porque sus proporciones físicas no correspondían muy bien
al prototipo de hombre de la época, Sí. y era un hombre delicado de salud. Era un hombre que había pasado por enfermedades como la viruela, que era una cosa normal en aquella época, era una cosa vírica, sus depresiones, pero sobre todo él tenía una enfermedad muy concreta que le hacía que sus medidas físicas no fueran correctas, tanto sus hombros, sus brazos más largos, sus piernas también, era un poco como fuera de lugar, ¿no? Todo este cuerpo desgarbado, pero se debía a esa enfermedad que al fin y al cabo, al final querían estudiar en la época, pero no se permitió sacar tejidos para ver qué acontecía con ese cuerpo, ¿no? Yo te iba a contar, María, que como bien dices, Lincoln tenía turbulentos cambios de humor que alteraban entre la grandiosidad y la depresión, Sí, que se moderaba enormemente después de su matrimonio con Mary Todd Lincoln en 1842. De esta unión nacieron 4 hijos, cuatro hijos. Antes de que su padre llegara a la Casa Blanca, otro hijo también murió, muy joven, siendo su padre presidente. Imaginaros, ¿eh? Muerte tras muerte de un hijo. sí. Pero ten en cuenta, ahora que tengo aquí delante, esa forma corporal se debía a lo que se llama el síndrome de Marfan, que es el que le daba esas características de este cuerpo osudo, ¿vale? Y esas facciones y todo diferente en realidad. Y hubo mucha gente que quería hacer un estudio médico que al final no se permitió. Mira, te cuento más. El más pequeño murió con 6 años de edad. Y el único hubo un superviviente de la familia, Sí. con los hijos, que es el Robert Todd Lincoln, que vivió hasta llegar adulto y tuvo descendencia. Algo pasaba en esa familia. Sí, creo que era una familia compleja. En su etimología era diferente. Era gente luchadora, grabada, pero sobre todo a nivel físico, sin malaltías y todo esto, tendrían un árbol genealógico bastante importante que estudiar, ¿no? Sería interesante. Sería interesante porque sigo diciendo, es raro, no es habitual que se mueran tantos hijos. Sí que en la época no había los adelantos que teníamos ahora. Por supuesto, no evidentemente. teníamos aparatos de radiología, no teníamos análisis especiales y menos un análisis de ADN, que a lo mejor hubiera demostrado muchas cosas. Pero bueno, es lo que se tenía en la época. También era un hombre abiertamente sexual. Sí, a esa parte es verdad. Se comentaba que no tenía mucha gracia con las mujeres y se entendía mejor con los hombres. Lo que pasa que, bueno, una vez subió a la Casa Blanca, esa parte se intentó ocultar y acallar. Pues yo tengo aquí mucha información de Lincoln, de libros que realmente ha escrito, que publicó, ¿vale? Y entonces, bueno, era un amor libre, puede ser. Y tuvo lo que se hacía en la época, un matrimonio concertado seguramente, no fue por amor, sino fue porque había que pasar las apariencias y eso es lo que acontecía, pero bueno. Dice un estudiador, Gatborg Borit, calificado de documentos donde se infiere que la sexualidad homosexual de Lincoln. Sí, había escrito, hay documentos en que él se expresa y ahí se valoran pues su forma y su sexualidad a través de sus escritos. Pero bueno, esto no es lo más importante del personaje. Lo más importante es el trabajo que hizo, que realizó en Norteamérica. Unos estarán mejor y otros menos de acuerdo con cómo fueron las cosas de la historia, pero así fueron y así os lo hemos contado nosotros. Pero yo me quedo con ese apartado de esa necesidad, de esa conexión espiritista, sobre todo a partir de la pérdida de ese hijo, que nos pasa a mucha gente, ¿no? Que nos podemos encontrar en este momento, si perdemos un hijo y algo quedó por decir, se busquen fórmulas o maneras de contactar y de llegar y de saber. Lo que pasa que él en su cargo, pues aparte de eso, utilizó esta faceta para tomar decisiones importantes de la historia. Si no hubieran sido a través del espiritismo, ¿hubieran sido diferentes las decisiones de este hombre? Posiblemente. ¿Hubieran sido más acertadas, menos acertadas? No lo sé.
Bueno, yo te digo que una de las guerras más atroz que hubo era la guerra del Halcón Negro, que es un conflicto ocurrido en 1832 en Medio Oeste y Estados Unidos. La guerra tomó el nombre de jefe Black Hawk, Halcón Negro, es el líder de la banda Sauk y de la tribu Fox. Aquí lo que estamos explicando son las partes de las guerras indias. Sí. Fue impresionante, mujeres y niños indios durante la batalla de Avex. O sea, murieron, mira, 9.000 misilanos de Illinois, 1.500 soldados de regulares, más de 300 aliados de Hong Kong, Menifee y Patowin, 500 guerreros y 100 civiles. 600 muertos, o sea, entre 60 muertos y 450 y 600 muertos. Esto fue increíble. Increíble, pero a ver, en aquella época había mucha gente, muchos seres humanos, porque no poníamos medios de autocontrol en el nacimiento, se necesitaba que nacieran niños, que hubiera población. ¿Por qué? Y sobre todo hombres, porque ellos en aquellos entonces la guerra era algo necesario, algo primordial en sus pensamientos, y todos los países se enfrentaban en guerras que eran bastante cruentas, sobre todo. ¿Por qué? Porque eran unas guerras de cuerpo a cuerpo, por eso moría tanta gente. Hoy en día las guerras se hacen desde un despacho y apretando un botón. Seguro que el que aprieta el botón no está en el frente de guerra mandando nada, sino que lo está decidiendo a través de una pantalla de ordenador cómo enviarte un misil a la otra punta del mundo. Entonces, cuando estalla el misil o una bomba atómica, se producen barbaridades de muertos, pero muchos más están vivos. ¿Por qué? Porque no están en un frente de batalla. Ahí caían como moscas en el frente de batalla. Y sobre todo, cómo morían, porque utilizaban herramientas muy rudimentarias, porque desde que empezaron los indios a disparar con las flechas, a atacar con cuchillos, con hachas, hasta que aparecieron los primeros rifles, era como montar a caballo y con una espada cortar el cuello al primero que le pase al lado, sin tener en cuenta si se equivocaban de bando o no. Sí. Entonces, claro, la muerte ahí y los campos de batalla montaban mucha gente y mucha sangre, ¿no? Pensar que quito el tema de que habían diferencia entre blancos y negros, ¿vale? Pues toda esta parte la quiso abolir y de hecho lo hizo. Claro. Y bueno, aparte de eso, vamos a centrarnos, si te parece bien, María, en la parte de que en su muerte, en ese asesinato, el por qué. Tenemos anteriormente, estuvimos hablando de Kennedy, sí, ¿vale? O sea, esto es posterior, ¿ves? Desde el principio fue Lincoln, luego Kennedy. Pero lo asesinaron también. Sí, o sea, yo creo que los presidentes de Estados Unidos tienen como una lacra, como una seña de identidad, que, bueno, por problemas de simpatías o no, o por problemas de Estado o por necesidades políticas, el asesinato es la vía más rápida. Tener en cuenta que el señor que hoy en día está gobernando Estados Unidos tiene muchos números, morir de la misma manera. Sobre todo si se van a buscar informaciones por ahí, cuando empezó su mandato ya se le predecía un asesinato. Porque lógicamente él es un gran empresario, como político, a veces por sus bocas, deja mucho que desear y con lo cual se granjean muchos enemigos, ¿no? Entonces esos enemigos a lo mejor no plantean una guerra para cargárselo cuando decidan hacer esto, si es que lo hacen, no lo sabemos, sino es más fácil un asesinato directo. Y así, en esta fórmula, han pasado muchos presidentes de Estados Unidos, porque son mucha gente, a lo largo de la historia muriendo de la misma manera, asesinados, ¿no? Por un tiro. Vamos otra vez al arma blanca, ¿no? Sí. Sí. O sea, a Lincoln le dispararon, con una arma pequeña y cerca para dejarlo ya muerto, y se cayó encima de su mujer. Sí. Pero después este hombre, el asesino, se tiró desde el palco hacia abajo, cayendo entre la gente, rompiéndose una pierna y saliendo corriendo todavía con la pierna rota adelante, ¿no? Y bueno, ahí está. Estaba viendo una comedia musical, el All American Cousin, que era la comedia musical que estaba viendo. ¿Y qué pasó? Pues nada, que hubo un descelebrado, por no decir otra cosa. Claro. Que le pegó un tiro. No hay más. Nada más. No hay más. Así de fácil. En aquel momento ha sido de fácil. Era el destino, estaba planeado. Primero habían planeado secuestrarlo.
Después cambiaron la idea del secuestro porque querían secuestrarlo para hacer un intercambio, para que él cambiara leyes y para que hubiera un intercambio entre gente política del otro bando con él, ¿no? Gente que estaba presa seguramente. Pero desistieron y pensaron que lo mejor era aniquilarlo y ya está. Pero es curioso, María, la parte más esotérica que hemos sacado, la parte más misteriosa de Abraham Lincoln, ¿no? Sí, bueno, y queda una que dicen por ahí que se dedicaba al vampirismo, ¿no? Pues no sabemos. No sabemos. Porque no lo sé, porque a veces la gente confundía, ¿no? O a lo mejor sí bebían sangre, no lo sé. Había problemas de gente hemofílica que tenía historias con ello, se usaban sangrías que hoy en día ya no se utilizan, no lo sabemos. Pero se dice, y ya se han hecho hasta una película sobre Lincoln Vampiro. Sí. Pero es curioso, aparte de la película que se ha hecho, que se ha realizado, la parte más oscura, ¿no? La parte de ir a, como hemos dicho antes, a un vidente o una vidente, a las artes oscuras, Sí. a las artes de magia, de ocultismo. Sí, le atraían mucho, pero ya te digo, se empezó a introducir en este aspecto cuando murió su hijo y claro, después del resto de su vida pues estaba conectado siempre al mismo tema, ¿no? Al ocultismo, al espiritismo, a cosas secretas, todo eso le atraía muchísimo, ¿no? Y quiere decir que lo que pasó con su familia, con sus hijos, que nada más que le quedó uno, él no lo miró hacia esas personas que echan las cartas o echas el péndulo, que miran. Sí, ¿no? fue esa situación familiar el que le llevó a ese mundo, ¿no? Sí. Y después, bueno, pues llegó hasta el momento de su muerte, pero también da la sensación de que al estar trabajando y conectando con el espiritismo, hubo un momento que él tuvo una abertura mental en el que él se pudo ver, o sea, que él pudo presagiar esa muerte. Eso no pasa por casualidad, pasa porque él estaba trabajando sobre el terreno y sobre ese tema. Entonces, bueno, pues él ya se vio muerto, lo que, ya te digo, no visualizó fue la fórmula, ¿no? Pero él sabía el día que entró a esa ópera y en ese palco que era su último día. Pues sí. Y lo sabía y lo aceptó, porque no podía echar marcha atrás. También podía haber dicho no te acompaño a su señora, pero como el destino está escrito y previsto en algunos momentos muy importantes de tu vida, otros dirían el destino no existe. Bueno, habrá mucho que discutir, pero yo estoy convencida que las cosas importantes ya están pactadas desde tiempos muy inmemoriales y situaciones importantes tú no puedes cambiar. Otras cosas es que atrases una situación, alargues un momento o acortes ese momento, pero acaba llegando porque está de destino, como se suele decir. Y este hombre tenía ese destino, morir asesinado. Y por especular, nos acordamos que los criticamos, aquellas personas que criticaban a Abraham Lincoln, Sí, que decían que era un loco, sí. Que no razonaba, que cómo iba a trabajar con los negros y con los indios y con tal. Aquellos que criticaban tanto, pues ahí lo tenemos con un monumento en Estados Unidos y alabando Claro. lo que realmente hizo. Yo no sé si era un loco, yo creo que era un buen visionario. Él sabía muy bien lo que hacía y por qué lo hacía. Que los demás lo pudieran comprender era difícil, a veces, pero tampoco le interesaba mucho la comprensión de la gente. Él decidía y punto. Bueno, sí, aquí lo hemos contado, nos quedaba nada porque son fragmentos, simbología oculta lo hacemos, son fragmentos de media horita y nos estamos pasando un poquito más del tiempo. Como siempre, porque nos lo pasamos muy bien y porque creemos que ustedes tampoco se dan cuenta que nos hemos pasado de la media horita y que siempre nos acercamos a la hora si podemos. Sí, si me deja Eva, pero claro, nunca me deja. No. Ahora tenemos otro programita, así que esto es simbología oculta, verdad, mentira. Bueno, algo a investigar. Nosotros Símbolos. le ponemos el azucarillo al café. Ustedes se toman el café como les gusta. Ustedes deciden, nosotros no. Perfecto. Bueno, nos despedimos. Hasta la semana que viene. Os esperamos nuevamente con más sorpresas si podemos. Gracias por estar aquí.